Tantos docentes como métodos existen en la enseñanza de la neuroanatomía. A través, muchos docentes nos identificamos con el dibujo, como lo ha hecho el profesor, con los banners o con el 3D o con las retroproyectoras, con las proyectoras, con el data, etc. ¿Esto a qué ha salido o por qué se ha formado o por qué se está haciendo métodos, nuevos métodos desde hace aproximadamente unos 15 o 20 años? ¿Por qué están tomando alternativas de enseñanza no solamente en la neuroanatomía, sino también en la anatomía en general, por la falta de piezas anatómicas, de cadáveres? Va a haber un momento en que no vamos a tener ya ni una pieza anatómica. Por eso tenemos que estar preparados para la alternancia correspondiente en la enseñanza de toda la anatomía. Desde hace 15 años aproximadamente, nosotros hemos estado preocupados por eso. Por eso es que en las clases les damos con dibujos, les damos con transparencias, les damos con videos, etc. Y también ahora voy a hacer el uso de maquetas planas, donde ustedes ven, entonces, y además introducimos la neuroanatomía lúdica, es decir, que jugando y armando rompecabezas podemos aprender la neuroanatomía. Y sobre todo damos el docente debe dar la parte funcional y aplicativa. ¿Para qué sirven ciertas estructuras? Desde el año pasado, aquí están algunos alumnos que tengo el orgullo de decir que están presentes, ya hemos introducido una nueva forma de enseñanza de la neuroanatomía. Es como el desarrollo neuroevolutivo del ser humano, de arriba hacia abajo. El desarrollo es de la cabeza hacia abajo. Primero la vista, luego la boca, la sonrisa, luego el sostén cefálico, la sedentación, el niño se sienta, posteriormente se para, camina, etc. O sea que el desarrollo neuroevolutivo es de arriba hacia abajo. Y también nosotros comenzamos a hacer un estudio desde el año pasado, el estudio de la neuroanatomía desde el punto de vista macroscópico, no introduciéndonos o introyectándonos a la parte microscópica o de las vías. Primero tenemos que conocer la parte macroscópica del sistema nervioso y posteriormente hablaremos de la parte histológica y microscópica, o sea, las vías. Entonces, empezamos por el sistema nervioso central con los hemisferios cerebrales, más que todo con el encéfalo. ¿Qué es el encéfalo? El encéfalo es todo lo que se encuentra dentro de la cavidad craneal. Vale decir, el tallo encefálico constituido por el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, además del cerebelo. Ahí está el cerebelo y el cerebro. O sea que todo esto que se encuentra dentro de la cavidad craneal se llama encéfalo, y lo que está por debajo naturalmente es la médula. Realizaremos primeramente un estudio de la cara de los hemisferios cerebrales. Aquí vamos a ver los hemisferios, aquí están los hemisferios cerebrales. Y en un hemisferio cerebral encontramos una cara externa, es esta, una cara interna o interhemisférica, porque se encuentran al lado del otro hemisferio. Por favor, quisiera que ustedes también jueguen con la anatomía, hablen la anatomía desde el punto de vista práctico, lo que se ve, se palpa, se toca, y desde el punto de vista lógico. Entonces vemos la cara externa, la cara interhemisférica o interna y la cara inferior o basal. Nos vamos a sacar
estos nervios que son el patético, que es el único nervio que se cruza antes de salir, y su salida, el origen aparente de ese nervio es por la parte posterior del tallo encefálico. En la cara externa de un hemisferio encontramos primeramente esta fisura. Esta fisura es la fisura central. Luego encontramos esta fisura, la fisura lateral, y una fisura posterior que no es muy manifiesta en el hombre, que se lo ve en los simios, por eso se llama fisura simiana o perpendicular externa. Esas fisuras dividen al hemisferio cerebral en lóbulos, en porciones gruesas, grandes, que son el lóbulo frontal, que internacionalmente el color del lóbulo frontal es rojo. Por detrás de la fisura central, ya muchos han estudiado libros antiguos, libros que me merecen el respeto naturalmente, y a esta fisura central se la denomina fisura de Rolando, a la fisura lateral la fisura de Silvio, y la perpendicular interna o simiana. Por detrás de la fisura central encontramos otro lóbulo grande, que es el lóbulo parietal. Por detrás del lóbulo parietal vamos a encontrar el lóbulo occipital, por detrás de la fisura perpendicular externa. Y por debajo de la fisura lateral o de Silvio encontramos este lóbulo, que es el lóbulo temporal. Por lo tanto, como los huesos de la bóveda, tenemos la frente o el frontal, la pared parietal, el occipuso occipital y el temporal o del tiempo. Además, por dentro de esta fisura lateral, abriendo esta fisura, vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula o isla. Desde el punto de vista, por lo tanto, desde el punto de vista lógico, deductivo, práctico, encontramos 5, ojo con esto, 5 lóbulos en la cara externa de un hemisferio. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital, el temporal y por dentro el lóbulo de la ínsula. Este lóbulo de la ínsula, en los lisencéfalos, en los animales, se encuentra hacia afuera, pero en el ser humano, por la operculización, el gran desarrollo de los girus o circunvoluciones anexas, hace que se introduzca este lóbulo. Ahora, en el lóbulo frontal encontramos estructuras más pequeñas, que son los girus o circunvoluciones. ¿Qué girus o circunvoluciones encontramos en el lóbulo frontal? El frontal ascendente o motor propiamente dicho, el frontal superior, frontal medio y frontal inferior. Estos frontales se caracterizan porque van hacia la cara interna, se reflejan hacia la cara interna. El frontal superior, el frontal medio y el frontal inferior. Miren que se va a reflejar a la cara interna del hemisferio cerebral, específicamente a la porción orbitaria del hemisferio cerebral. Por detrás de la fisura central o de Rolando encontramos un giro o circunvolución parietal ascendente. Por detrás de él encontramos 2 giros o circunvoluciones parietales, la superior y la inferior. Ahí tenemos ascendente, parietal superior, parietal inferior. Por detrás de las parietales encontramos los giros occipitales,
superior, medio, inferior, o primera, segunda, tercera, cuarta, y esta vez existe la quinta. Por debajo de la cisura lateral o de Silvio encontramos este giro temporal superior, temporal medio y temporal inferior, o pueden llamarlo con nombres: primera, segunda, tercera. Esto se refleja hacia la cara basal con la cuarta y la quinta, o del hipocampo, como veremos enseguida. Esos son los giros y circunvoluciones y lóbulos de la cara externa. En la cara interna, para ver la cara interna, por favor, ahora tenemos que hacer un corte a nivel sagital, a nivel de tal manera, separar, perfecto. Ya, entonces vemos la cara interna del hemisferio cerebral. ¿Qué nos llama la atención en la cara interna? Por favor, en la cara interna nos llama la atención el cuerpo calloso, ¿no? Nos llama la atención el septum pelúcido y el trígono cerebral. Si ustedes quieren ver un poquito, entonces, más práctico, encontramos, este es el cuerpo calloso, ese es el septum lúcido y el trígono cerebral. El trígono y el cuerpo calloso son comisuras interhemisféricas que tienen que comunicarse, obviamente, a través un hemisferio con el otro, a través del cuerpo calloso, o cíngulo, que lo llaman algunos autores. Este cíngulo tiene prolongaciones anteriores, prolongaciones posteriores y prolongación lateral, que van a los hemisferios, que con el nombre vamos a ver posteriormente de tapetum, forceps menor, forceps mayor, que son prolongaciones del cuerpo calloso. En la cara interna de este hemisferio nos llama la atención este surco, miren, este surco que se encuentra entre el cuerpo calloso y la porción periférica del hemisferio. Se llama surco calloso marginal. Este es el surco calloso marginal, entre el cuerpo calloso y la parte marginal del hemisferio. Nos llama la atención la cisura perpendicular interna o simiana, que hemos dicho en la parte externa es poco desarrollado en el hombre, pero en la parte interna es muy desarrollado. También tenemos la cisura calcarina a este nivel. Estas cisuras dividen a la cara interna en giros o lóbulos, que son la frontal interna, que no es nada más que la frontal superior replegada a la cara interna. Miren, se está replegando. Luego, por detrás de encontramos a nivel de la porción terminal de la cisura central una parte de la frontal ascendente y la porción terminal de la parietal ascendente. A esto se llama lobulillo central. Por detrás de ese lobulillo encontramos este lóbulo, el precúneo o cuadrilátero, porque es cuadrilátero, cuadrangular. Detrás de la cisura perpendicular encontramos el lóbulo cuneiforme o en cuña. O si ustedes quieren, jugando, pueden decir entre la cisura calcarina y la perpendicular encontramos el lóbulo cuneiforme. Por delante de la perpendicular interna o simiana y la porción terminal de la cisura calloso marginal encontramos el lóbulo cuadrangular. Por debajo de la cisura calloso marginal, esto que está con verde, es el giro del cuerpo calloso o giro del cíngulo, que es muy importante en el sistema límbico
Y sabemos que el sistema límbico interviene en la conducta, en la forma de ser, en la forma de hablar, en la forma de comer, en los sentimientos, vale decir, en el llanto, en la risa, en todos los sentimientos, en el amor, en el odio. Este giro límbico se continúa con la quinta temporal, formando la gran circunvolución límbica, que ha sido comparado con una raqueta cuyo mango se encontraría a este nivel por el bulbo olfatorio. Eso es en cuanto se refiere a la cara interna. Repito nuevamente: giro frontal, giro del cuerpo calloso o giro límbico o giro del cíngulo, lo pueden llamar, el giro por lobulillo central, el precúneo o cuadrilátero, el cuneiforme, y por debajo de la fisura calcarina este giro, el giro lingual. Este giro lingual se une también al giro del hipocampo. Vamos a ver ahora la cara inferior. La cara inferior o basal de un hemisferio cerebral. Pues aquí encontramos, hemos sacado parte del tallo encefálico y vemos esta porción. Todo esto corresponde a la parte basal o cara inferior. Esta cara inferior por delante está en el piso superior de la base del cerebro, mientras que en el piso medio se encuentra la temporo-occipital. Fíjense que la porción anterior u orbitaria está separada por este surco, por la primera porción de la cisura lateral o de Silvio. Por lo tanto, deducimos que en la cisura lateral o de Silvio, si ustedes quieren, tiene dos porciones, una porción basal y una porción externa, de la cara externa. La porción orbitaria o inferior divide pues a estos lóbulos en una porción orbitaria y una temporo-occipital. La porción orbitaria, ¿qué giros que encontramos en la porción? Hemos dicho que esto se refleja, la cara externa se refleja a la cara orbitaria. Entonces tenemos el interno, el medio y el externo, que pueden llamar giro o circunvolución recta o giro recto, el medio y el externo, que como os digo, os repito, son prolongaciones, reflexiones de la cara externa del lóbulo frontal. En la porción temporo-occipital tenemos el quinto o del hipocampo o giro hipocampal. ¿Por qué le han dado el nombre de hipocampo? Porque se parecía a un caballito de mar. Fíjense la cabecita, el hociquito y la cola. Por eso se parece, porque se parece del hipocampo. O quinta temporal, por fuera el giro fusiforme o cuarta temporal. Y por fuera de eso tenemos la tercera temporal, que es aledaña o vecina de la cara externa y de la cara inferior. Eso es en cuanto a los giros, que tienen muchísima importancia para localizar a los centros correspondientes. Por ejemplo, aquí se encuentra el centro de la visión, a nivel de la cisura calcarina. Aquí en el lóbulo temporal encontramos el centro de la memoria, el centro de la audición. Aquí, en el pie de la tercera frontal, tenemos el área 44 del lenguaje articulado. Aquí, en el área que lo llaman de Wernicke, o la cisura oeste. Y esto, que son el girus angularis y el girus supramarginal. Estos girus supramarginal y angularis
corresponden al lóbulo parietal inferior. Ojo con eso. El parietal inferior o sensitivo propiamente corresponde al gyrus angulares, que es este como ángulo, y al gyrus supramarginalis. Bien, eso en cuanto se refiere a los lóbulos de la cara externa, la cara interna y la cara basal. No sin antes decirles que todos tienen sus colores internacionales. Rojo, motor. Un poco más rojo es esta área, motora. Un poco menos roja, la premotora. Y este es el área prefrontal, área de la personalidad, que está en relación con el lóbulo límbico. El parietal o sensitivo es celeste o azul. Aquí. El temporal de la memoria de la audición es verde y el occipital es amarillo. Como ustedes verán, tienen todos los colores de los equipos. Wilstermann, Bolívar, Oriente Petrolero, son artistas. Ahora, para ver, y hemos hecho una vista general de la cara externa de los hemisferios cerebrales. Para ver la cara interna o las estructuras de la cara o núcleos de la base, hay que realizar cortes antero-posteriores o de Flesch, que lo llaman, y corte coronal, ¿no? O de Charcot. Ya. Entonces, para eso vamos a hacer, ¿qué es lo que vemos? En un vano, este es un corte antero-posterior. ¿Qué cosa vemos? Fíjense que realizando un corte en el dibujo, los sorianos quieren hacer dibujos. Entonces, en el vano, ¿qué cosas encontramos? El corte se lo debe hacer a nivel o tomando en cuenta el cuerpo calloso. Si ustedes ven aquí, es el cuerpo calloso y tomamos en cuenta esto. Un poco por encima del rodete y de la rodilla. Se hace el corte seco y de esta forma vamos a ver esto. Ustedes ven que estas estructuras son voluminosas, pero como es un corte, se ven planas, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas encontramos? De adelante hacia atrás, en la línea media, ¿qué encontramos? Aquí está el cuerpo calloso o la parte anterior del cuerpo calloso, ya, la rodilla. Detrás de eso, el septum pelúcido. Por detrás, el trígono o pilar o lámina de los 4 pilares. Más atrás vamos a ver esto. Si esta es la rodilla, este es el rodete del cuerpo calloso. La comisura interhemisférica. Entonces, tanto aquí como aquí. Lateralmente a esto vamos a encontrar el asta anterior del ventrículo lateral. Los hemisferios laterales presentan los ventrículos 1 y 2, 2 y 1, es indiferente, o los ventrículos laterales. En los ventrículos laterales tenemos 3 astas: asta anterior o frontal, asta esfenoidal o temporal y asta occipital. Vemos el asta anterior. Por fuera de eso, esta sustancia aquí, esta café, es la cabeza del núcleo caudal. Más posteriormente, esto, el tálamo óptico, cabeza, tálamo óptico, ¿no es cierto? Y
aquí ven ustedes, es el ventrículo lateral en su porción occipital. Por fuera de este núcleo caudal encontramos el núcleo lenticular. Entre el núcleo lenticular, que es una lente, verdaderamente, ustedes vayan al anfiteatro, perdón, al museo. Hemos hecho hace mucho tiempo, a través de la deshidratación del cerebro para que se ponga compacto, y hemos sacado como lente, como el cristalino, y se lo ve perfectamente, y lo vamos a procurar mañana mostrar haciendo cortes, ¿no? Pero en el corte horizontal que hemos hecho aquí se ve en forma triangular. Este es el núcleo lenticular, con una porción interna que se llama el globus pallida, y una porción externa que es el putamen. Por fuera de este núcleo lenticular, la cápsula externa, una sustancia gris, el antemuro o claustro, otra sustancia blanca, la cápsula extrema, y ya más por fuera, más afuera, esto es la ínsula. ¿Se acuerdan? Hace poquito les dije que para encontrar la ínsula tienen que separar el surco lateral, ¿cierto? Los labios del surco lateral. Metemos el dedo antes de meter la pata. Metemos el dedo y encontramos la ínsula. Por dentro, la cápsula extrema, el antemuro, la cápsula externa, el putamen, globus pallidus. Por delante de la cápsula interna, que tiene un brazo anterior y un brazo posterior, y está además el ángulo o genu, tenemos la cabeza del núcleo caudal y aquí el tálamo. Por eso a esa parte, a esta porción posterior, se llama lentículo óptico, y a esta porción lentículo estriado. Posteriormente vemos, aquí miren, fíjense, este es cuerpo calloso, está dando sus prolongaciones fórceps mayor y aquí el fórceps menor. Este es igual un corte de flexi, donde ve más claramente aquí el brazo anterior, brazo posterior y el gen, donde pasa el fascículo geniculado, que veremos posteriormente. Ese fascículo geniculado es el fascículo de los movimientos óculo-céfalo-giros. Gracias a eso le damos el tinte, el carácter al movimiento. Eso posteriormente veremos. Aquí vemos en esta cisura profunda el cerebro. Como ustedes verán, esto se ve en el dibujo y en el banner, pero haciendo disección minuciosa y haciendo el tratamiento de la pieza anatómica, tenemos que ver que son estructuras voluminosas, que tienen cuerpo y su forma correspondiente. Para ver, entonces, tenemos que hacer un corte aquí a este nivel y vamos a ver ahí. Ustedes ven que son estructuras. Aquí tenemos la cabeza del núcleo caudado, el tálamo óptico, el núcleo lenticular con una porción interna, el globus pallidus, y el putamen. La cápsula interna que está caminando aquí, que tiene fibras ascendentes y fibras descendentes. Esas fibras ascendentes y descendentes forman verdaderas radiaciones, que se llaman las radiaciones de la cápsula interna, diferente a las radiaciones del tálamo óptico. Entonces la cápsula interna con su brazo posterior o lentículo óptico, brazo anterior o lentículo estriado, la cápsula externa aquí por fuera,
del lente, el antemuro o claustro, y por fuera la cápsula extrema. Por fuera de la cápsula extrema, esto que es la ínsula. Lateral, posteriormente, hemos dicho, aquí encontramos el ventrículo lateral en su porción occipital. Esto de rojo son los plexos coroideos. Este es el forceps mayor y aquí el forceps menor. Eso es lo que se ve en un corte antero-posterior de severo. Ahora bien, si hacemos un corte coronal o de Charcot, que lo llaman, vamos a ver igualmente, pues este es un rompecabezas donde ustedes pueden, entonces ya les he dado también en su librito, pueden sacar o pueden cortar y hacer su rompecabezas propio. Entonces, aquí el núcleo lenticular, el tálamo óptico, etcétera, etcétera. Entonces, un corte, y el corte, ¿cómo se debe hacer? A nivel de los cuerpos mamilares, a ese nivel. Mañana van a ver que vamos a hacer un corte de eso, y se ve igualmente el tálamo óptico, la cabeza del núcleo caudado, la cola del núcleo caudado, esto que es la ínsula, la cápsula extrema, la cápsula externa, y entre ambos se encuentra el antemuro. Esto es el núcleo lenticular con su porción externa o putamen y su porción interna o globus pallidus. Hay más divisiones, pero no nos complicaremos. Luego tenemos el tálamo óptico, y posteriormente, fíjense, vamos a ver que corresponde aquí al tallo encefálico. Esto ya corresponde al tallo encefálico. Fíjense que aquí vemos núcleos sublenticulares y aquí la sustancia gris, y más abajo el núcleo rojo. Eso es en cuanto a un corte. A todo esto se llama, la parte blanca se llama centro semioval, que con el lado opuesto el centro oval. Flesing, lo han determinado. Vemos la cara externa, ¿no? Pero si hacemos un corte sagital, lamentablemente no podemos traer todas las maquetas, pero en el museo lo pueden ver ustedes. Entonces, hacemos un corte y vemos a este nivel, miren la cara interna del hemisferio cerebral, el cuerpo calloso, que usted ya hemos dicho, el septum pelúcido, el trígono o lámina de los 4 pilares, el tálamo óptico. Aquí vemos ya esta parte de la porción, este es el tálamo ya del diencéfalo. El diencéfalo está constituido por un órgano central que es el tálamo óptico. Esta es la comisura intertalámica. No se ve en todas las preparaciones. Puede ser o puede que no exista. El tálamo, por encima del tálamo, el epitálamo, cuya representación es esta glándula. Es la glándula pineal o epífisis. Debajo de esto tenemos aquí, esta es la comisura blanca posterior, la lámina cuadrigémina. Esta es la lámina cuadrigémina. ¿Cómo está constituida la lámina cuadrigémina? Por los tubérculos cuadrigéminos ópticos y los tubérculos cuadrigéminos acústicos, o que lo llaman los antiguos tubérculo cuadrigémino anterior o superior y el otro posterior o inferior. Como ustedes leen tanto libro, a esto lo llaman los clásicos, porque se parecía a la mama, nates, y porque se paría del inferior a los testículos, testes, natas, testes, para conformar a los dos sexos. Por delante de la lámina cuadrigémina tenemos aquí el acueducto del mesencéfalo. Por delante de esto encontramos el pedúnculo cerebral.
Por lo tanto, desde el punto de vista deductivo, el pedúnculo cerebral, o más propiamente el mesencéfalo, se continúa con el tálamo. Debajo del pedúnculo, la lámina cuadrigemna y el acueducto que forman el mesencéfalo, se encuentra la protuberancia. Debajo de la protuberancia se encuentra el bulbo. En la cara posterior de este elemento, bulbo, protuberancia, se encuentra el cuarto ventrículo. Este es el cuarto ventrículo, o rombo ventricular, que comunica este rombo ventricular con el tercer ventrículo, que es entre tálamo y tálamo. O sea, este espacio que ustedes ven, así, este espacio aquí, es el tercer ventrículo, o intertalámico o interhemisférico, que lo llaman, pero es mejor decir intertalámico porque está entre tálamo derecho y tálamo izquierdo, con una pared anterior y una pared posterior, ¿cierto? Que comunica a el tercero con el cuarto, o el cuarto con el tercero, a través de este acueducto, el acueducto del mesencéfalo. Y este tercer ventrículo, con los ventrículos derecho e izquierdo de los hemisferios, por el orificio interventricular, que está limitado por el pilar anterior del trígono y la parte anterior del tálamo. Este es el orificio interventricular. Hemos dicho que tenemos una asta anterior en los ventrículos laterales, una asta esfenoidal y una asta occipital. Eso en cuanto se refiere a la parte de un corte antero-posterior o sagital. Aprovechamos para ver que por debajo del tálamo, este es el tálamo, encontramos una región sumamente importante que está relacionada con el sistema reticular, con el sistema límbico y con la conducta, el simpático y el parasimpático. Esta es la región hipotalámica, que tiene una porción preóptica, una porción tuberal y una porción mamilar, que termina en los cuerpos mamilares. Este cuerpo mamilar conecta con el pilar anterior del trígono. Repito, la porción hipotalámica, encontramos una porción, ojo con esto, en la porción hipotalámica tenemos tres regiones: preóptica, tuberal y mamilar. Aquí se encuentran núcleos muy importantes, el núcleo que posteriormente veremos, el núcleo que está en relación con la ingesta de comida, con el metabolismo hídrico, con la alteración o paraventricular, con el ciclo circadiano, ¿no? Con la emisión de neurotransmisores. Ustedes saben que existen muchos neurotransmisores, uno de ellos la endorfina o encefalina. Por lo tanto, en el diencéfalo encontramos una región, esta la más grande, el tálamo, otra región, el epitálamo, por encima del tálamo, que está representada por esta glándula, la glándula pineal. Luego el hipotálamo y el subtálamo, esto el subtálamo, que es continuación con el tallo encefálico.